Un saludo muy especial. Espero que la bondad de Dios pueda impresionar sus mentes y sus corazones y que despierten las emociones más grandes del pecho humano. Nuevamente, bienvenidos a nuestro programa estelar. A este programa Hablemos de la Biblia. Nuestro estudio para hoy lleva por título El sermón que Jesús predicó. Ya de por sí es un título bastante elocuente. Y a manera de introducción, debo decir que en los primeros días, en el movimiento incipiente del cristianismo, en los días de inicio de este gran movimiento, muchas personas anhelaban ver a Jesús, pero querían verlo de cerca. Querían ver al Maestro tan cerca como fuera posible. Como ejemplo de ello, tenemos a los sabios que fueron guiados por la estrella de Belén. En el libro de Mateo, el capítulo 2, versículos 1, 2 y 11, nos dice lo siguiente, hablando de los sabios que venían del oriente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, les ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Así que aquí tenemos el primer caso de los sabios que querían ver a Jesús. También tenemos el caso de una persona que era anciana. En el Nuevo Testamento lo conocemos con el nombre de Simeón. Y esto se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 2, del versículo 25 al 32. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 32. Dice así de Simeón: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué privilegio para un hombre en la edad provecta, qué privilegio para un anciano poder tomar en sus brazos al Hijo de Dios, a la majestad del cielo. Y realmente Simeón lo tuvo muy cerca, tan cerca como cerca de su propio pecho. Algo muy hermoso. También tenemos caso de otras personas que querían estar cerca de Jesús. ¿Puedes recordar aquel niño que estuvo presente con su loncherita donde tenía 5 peces, 5 panes y 2 pececillos? Y con ello fue suficiente para alimentar a una gran multitud. También podemos mencionar a otro personaje conocido como Nicodemo.
También tenemos a Zaqueo, que quería ver a Jesús. Y para ello vamos a ir al libro de San Lucas, el capítulo 19, versículos del 1 al 4. Evangelio de San Lucas 19, los primeros 4 versículos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces aquí tenemos el caso de Zaqueo. También el Nuevo Testamento menciona a unos griegos que llegaron al templo en ocasión de la última Pascua de Jesús, que deseaban ver a Jesús. Pero lo más impactante, la nota tónica, lo que más impactaba el corazón de estos personajes que hemos visto, tenía que ver en cuanto a la predicación de Jesús. De hecho, algunos evangelistas, hablando de Jesús, dijeron que en realidad ninguno había hablado como él. Pero es que Jesús tenía un respaldo moral. Nunca nadie había hablado como Jesús, pero también nunca nadie había actuado como Jesús actuó. Es decir, la predicación de Jesús era algo impactante. Realmente impactaba los corazones de las personas. Hoy en día vamos a estudiar uno de los sermones tal vez más cortos del Nuevo Testamento, bosquejado de una manera simple, pero con un gran significado eterno. Así que bienvenido a escuchar uno de los sermones más cortos, pero más elocuentes del Nuevo Testamento, que salió de labios de nuestro divino Maestro. Un sermón que bien vale la pena escuchar y puede tener consecuencias incluso eternas. Ahora, ¿qué podemos decir del libro de Marcos? Realmente, entre los eruditos existe conexión, existe un solo criterio de que fue Juan Marcos el que escribió este libro, al que le corresponde la autoría. Es decir, fue escrito por Juan Marcos. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, el capítulo 12, los versículos 12 y 25, aquí aparece el sobrenombre que tenía. Hechos 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es decir, por eso se le conoce también como Juan Marcos. Versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es decir, se le conocía como Juan Marcos, y a él le corresponde la autoría del segundo evangelio. Hay un consenso generalizado entre los eruditos que el evangelio de Marcos fue el primer libro en ser escrito, es decir, de los 4 evangelios fue el primero en ser escrito, y se considera que fue escrito entre los años 55 después de Cristo hasta el año 70. Es decir, en un periodo de unos 15 años fue escrito este libro. Ahora, el Evangelio de Marcos fue escrito especialmente para lectores no judíos, y podemos deducir o inferir este hecho porque
él explica algunas palabras arameas en su libro. Pues el mensaje que hoy vamos a bosquejar y vamos a analizar fue dado por Jesús inmediatamente después que fue bautizado, cuando inició su ministerio aquí en la tierra. Estamos hablando de este caso de un sermón de texto, por así decir, un sermón de texto que está estructurado a partir de las partes del propio texto. Es decir, las partes estructuran un todo armonioso, es decir, del mismo versículo formamos el índice o el sumario que hace todo el sermón o todas las partes del sermón completo. Y para ello vamos a ir a nuestra lectura bíblica tomada del Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, versículo 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. A partir de este texto vamos a crear 4 partes a manera de bosquejo del sermón de Jesús. La primera tiene que ver con la expresión el tiempo se ha acercado. La segunda parte sería, la primera sería el tiempo se ha cumplido. La segunda, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos sería la tercera parte, y la cuarta sería y creed en el Evangelio. La primera parte dice el tiempo se ha cumplido. La Biblia dice que Jesús estuvo predicando el Evangelio. Esa palabra evangelio es una palabra que deriva del griego, y del griego se traduce como euangelion, que se traduce como buenas nuevas o buenas noticias. En este contexto, originalmente se refería a la buena noticia de que el Mesías prometido finalmente había hecho su incursión a este planeta, según lo cual había sido predicho por los patriarcas y por los profetas. De hecho, algunos patriarcas y profetas hablaron acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el caso de el patriarca Jacob, y para ello iremos al libro de Génesis, el capítulo 49, versículos 10 y 12. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blanco de la leche. En visión, el patriarca lo menciona como el Shiloh que habría de venir. Pero también en el libro de Números, el capítulo 24 y el versículo 17, se hace otra profecía. En este caso, Balaam profetiza acerca de la primera venida de Cristo. Dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Es decir, aquí estaba lo que había sido predicho de antaño. El tiempo se ha cumplido.
Aquí se trata exactamente de la primera venida del Mesías y del establecimiento de su reino. Pues el anuncio de Jesús, el tiempo se ha cumplido, se refería exactamente a la profecía de las 70 semanas que había sido dada por oráculo de Yahvé al profeta Daniel. Y tenía que ver con la profecía de las 70 semanas. De tal manera que la nota predominante del ministerio de Jesús era: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así, de esta manera, el mensaje evangélico, tal como el Salvador mismo lo daba a conocer, se basaba en las profecías. Es decir, Jesús estaba haciendo alusión a una profecía que se había dado respecto del tiempo cuando debía aparecer el Mesías príncipe. El tiempo que Jesús estaba declarando como un tiempo cumplido era exactamente el periodo que se le había dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. Y esta declaración bíblica la podemos encontrar en el libro de Daniel, el capítulo 9 y el versículo 24. Dice esa declaración: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Aquí tenemos una profecía de 70 años. Pues en el lenguaje profético propiamente dicho, un día representa un año. Y nosotros tenemos base bíblica para ello. Un versículo que apoya esto se encuentra en el libro de Números, el capítulo 14 y el versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. También el libro de Ezequiel, el capítulo 4 y el versículo 6, afianza este principio bíblico de que en la profecía bíblica un día equivale a un año. Ezequiel capítulo 4 y versículo 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Es decir, aquí tenemos de manera firme, bien establecido como un principio, el principio bíblico de un día por un año. Pues en este caso, las 70 semanas serían 490 días, que representaban 490 años. Pues se había dado un punto de partida para poder determinar el inicio de estas 70 semanas. Y eso fue lo que le dijo el ángel Gabriel a Daniel, exactamente en su libro, en el capítulo 9 y el versículo 25. Le dice el ángel Gabriel: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 62 semanas más 7 semanas. Un periodo de 69 semanas. Pues si aplicamos el principio día por año, entonces tenemos 483 días o 483 años. Pues, como ya hemos dicho, se da la orden, se da la fecha del inicio, se menciona el punto de partida. Se dice que fue desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Pues bien, esa orden fue dada en el otoño del año 457 a.C. por el rey Artajerjes I Longímano. Este decreto que él publicó se puso en efecto en el otoño del año 457 antes de Cristo. Es decir, ese es el momento cuando entró en rigor y sería la fecha de inicio de las 70 semanas que mencionaba la profecía bíblica. Por eso nosotros como adventistas del séptimo día, teniendo este punto de partida de las 70 semanas, que es el mismo punto de partida para los 2300 días, entonces podemos establecer con seguridad que así como el año 457 comenzó en otoño, entonces este periodo de los 2300 días llegaría a su término en el otoño de 1844 después de Cristo. Y según el cómputo de los judíos caraítas, ocurrió el día martes 22 de octubre del año 1844. Es decir, este periodo se extiende de otoño a otoño. Es decir, este periodo de 483 años nos lleva hasta el otoño del año 27. Esto es muy importante porque la profecía bíblica decía exactamente que al finalizar este periodo, entonces aparecería el Mesías príncipe. Cuando las 69 semanas se cumpliera, entonces aparecería el Mesías príncipe. Entonces, esto nos lleva desde el año 457 antes de Cristo, en el otoño, nos lleva hasta el año 27 después de Cristo en el otoño. Ahora, ¿qué ocurrió en ese año? Ese año Jesús fue bautizado. Por eso la palabra Mesías quiere decir ungido. Y Jesús fue ungido en ocasión de su bautismo por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 10 y el versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, el fin de las 69 semanas sería el periodo cuando el Mesías aparecería en la palestra pública. Qué hermoso, hermanos, saber que todo había sido profetizado con siglos de antelación, lo cual muestra que Dios es un Dios que conoce el futuro y que en su presciencia tiene conocimiento anticipado de los eventos, incluso antes de que estos sucedan. Es una maravilla estudiar la profecía bíblica. Entonces, ya había sido dada la orden de inicio de este periodo, desde la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Una fecha que está bien corroborado por la historia.
y también por la arqueología bíblica y extrabíblica. El año 457 a.C. es el punto de partida. Y la profecía dice que a las 69 semanas aparecería el Mesías príncipe. Y se dice Mesías porque fue ungido en ocasión de su bautismo. Pero también el ángel Gabriel había declarado en el capítulo 9 y el versículo 27, y había dicho que en otra semana el Mesías confirmaría el pacto a muchos. Es decir, la semana número 70 comienza en el año 27. La 70ª semana, la última semana, comienza en el año 27 de la era cristiana. Es decir, por largos 7 años, Jesús debía de predicar el evangelio especialmente a la nación hebrea. Pero este periodo fue algo bien interesante, porque Jesús predicó a los judíos la mitad de esa última semana profética. Durante 3 años y medio de ministerio de Jesús, el evangelio lo predicó directamente a su pueblo Israel. Y después de la muerte de Cristo, los 3 años y medio fue predicado por los apóstoles a los hebreos siempre, pero también ya comenzaban a predicar a los gentiles. Es decir, aquí tenemos ya el fin de las 70 semanas. Y esto termina con el apedreamiento de Esteban. Pero la profecía bíblica decía, hablando de la última semana, que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pues si tenemos en cuenta que la última semana comienza en el año 27, en el otoño, y termina en el otoño del año 34, es decir, los 3 años y medio corresponderían a la primavera del año 31 después de Cristo. Y eso está corroborado por la Biblia. Jesús murió durante una Pascua y la Pascua se celebraba en primavera. La Pascua era una de las fiestas de primavera, es decir, era la principal fiesta de primavera. Jesús muere a la mitad de la semana y con eso dice la palabra del Señor que haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, todo aquel sistema ritual que Dios había establecido para la nación hebrea había quedado ya en desuso, ya no tenía ningún valor. Entonces menciona la palabra del Señor que el velo del templo fue rasgado en 2, de arriba abajo. Y en esta expresión de arriba abajo vemos una manifestación sobrenatural de Dios. Y de esta manera se estaba demostrando que el significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios había sido terminada. La Biblia menciona que en ese momento se le cayó al sumo sacerdote el cuchillo de su mano y la víctima se le escapó de su mano, porque ya en ese momento el inocente Hijo de Dios, el Salvador del mundo, estaba dando su vida como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la última de las 70 semanas termina en el año 34 después de Cristo, de nuestra era cristiana, en el otoño. Los judíos sellaron su rechazo a Cristo con el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano. De esa manera los judíos sellaron oficialmente su rechazo al evangelio. Y los discípulos, menciona Hechos, que fueron dispersados por la persecución e iban por todas partes anunciando la palabra de Dios.
poco después de este hecho, Saulo de Tarso llegó a convertirse en Pablo, el apóstol de los gentiles. Es decir, Jesús estaba hablando aquí basado en las profecías, exactamente en la profecía de Daniel 9, 24 al 27. Cuando Jesús dijo el tiempo se ha acercado, está hablando de que debía de comenzar su ministerio al final de la semana número 69. Es decir, Jesús comenzó su ministerio en el año 27 cuando fue bautizado. Jesús estaba haciendo referencia a la profecía bíblica, pues Dios había hablado a través de los profetas. Él mismo declaró, porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Pues así como la profecía bíblica, en el primer mensaje del advenimiento de Cristo, se anunciaba el reino de la gracia, el mensaje de su segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. Es decir, mis queridos amigos, cuando Jesús comenzó su ministerio, Jesús inauguró el reino de la gracia. Y cuando venga por segunda vez en gloria y majestad, entonces iniciará el reino de la gloria. Si nosotros queremos ser miembros del reino de la gloria, es necesario que seamos ciudadanos del reino de la gracia. Pues cuando Jesús hizo su incursión, cuando Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, inauguró oficialmente el reino de la gracia. En este reino, mis apreciados, Jesús actúa como un rey donde Jesús perdona los pecados de los hombres para que puedan llegar a ser miembros de su reino. Ahora, habían algunas condiciones que tenían que ver con el contexto histórico en cuanto al primer advenimiento de Cristo. Se dice que cuando Cristo estaba por venir, muchos judíos que leían las profecías sabían o creían que un acontecimiento glorioso estaba a punto de suceder. Y como dice el apóstol Pablo en Gálatas 4, el versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo. Es decir, cuando el gran reloj de Dios marcó la hora, Jesús vino a este mundo. Jesús vino en el cumplimiento del tiempo. Pues cuando Jesús vino a este mundo y comenzó su ministerio, ya el tiempo estaba maduro para el establecimiento de su reino de gracia. Una escritora inspirada dice lo siguiente: la providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la venida del libertador. Ya en el tiempo de Cristo, los sistemas paganos prácticamente habían colapsado y ya los seres humanos ya no hallaban dicha, no sentían gozo en los sistemas paganos y el mundo estaba maduro para la venida del Señor en gloria y majestad. En ese tiempo el pecado había llegado a ser prácticamente una ciencia y el vicio se consideraba como parte de la religión. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que ellos mismos cumplían a Dios. Habían dejado de mirar más allá del símbolo a lo que significaba, y al presentar las ofrendas de los sacrificios simplemente actuaban
como actores de una obra de teatro. Qué terrible que los dirigentes de Israel, que debían de haber sido los que entendían los oráculos de Yahvé, ellos actuaban como meros actores interpretando a una obra de teatro. Pues podemos aplicar esta parte y decir que el tiempo se cumplió puntual y específicamente. No había lugar para la duda. Las 70 semanas se cumplieron exactamente como había sido predicho. Y de acuerdo a esto, de acuerdo a esta profecía, al final de los 2300 días apareció la Iglesia Adventista del Séptimo Día para proclamar al mundo un mensaje basado en la profecía bíblica. De hecho, nosotros como adventistas nos consideramos como un movimiento profético, con una misión profética de proclamar los 3 mensajes angélicos al mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y como movimiento adventista nacimos exactamente cuando el reloj profético marcó la hora. Es decir, somos el cumplimiento de la profecía bíblica. Y nosotros hemos sido llamados a formar parte también de ese cumplimiento profético. De hecho, los precursores de Jesús, como Juan el Bautista, ellos prepararon el camino para la primera venida. Nosotros somos llamados para preparar el camino del Señor para la segunda venida. Somos llamados para allanar el camino del Señor. La segunda parte tiene que ver con la expresión el reino de Dios se ha acercado. Y es que el anuncio de Jesús de que el reino se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado era prácticamente el mismo mensaje de Juan el Bautista. Era prácticamente lo mismo. Ahora, cuando apareció Juan el Bautista, él y el resto de los dirigentes judíos pensaban que cuando Jesús comenzara su ministerio profético, Jesús iba a establecer un reino terrenal. Ellos pensaban que se establecería un reino en esta tierra, un reino mesiánico que llevaría a la nación judía a lo más alto de la posición y que catapultaría a los judíos a la prominencia de todas las naciones. Ellos hablaban de un reino en términos netamente políticos. Pero el profeta Daniel ya nos había mencionado de que el reino de Dios se representaba por una piedra que vino del cielo, pero que esta piedra no fue cortada por mano humana. Eso lo encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 2, el versículo 44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel dijo, hablando del reino de Dios, que este reino estaría representado por una piedra que vino y que vino del cielo y que no fue cortado por mano humana. Es decir, no hubo intervención del hombre, sino que la intervención fue directamente desde Dios,
vino directamente desde lo alto. Pues este sermón que Jesús predicó lo inició o lo dio a conocer inmediatamente después de que Jesús estuvo en su bautismo y después de haber sido tentado por Satanás durante 40 días. Después de esto es cuando Jesús da este sermón. Pues los reinos del mundo son presentados en contraposición del reino de Dios que Cristo Jesús vino a establecer a este mundo. El apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, los versículos 9 y 10, allí nos dice algo bien interesante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y es que, mis amigos, los valores de ambos reinos son diametralmente opuestos. Por ejemplo, lo que llamamos virtudes cristianas, el mundo simplemente lo contempla como una debilidad. Nosotros como cristianos consideramos que el amor es una virtud cristiana, pero para el que no es cristiano, amar es una muestra de debilidad. Ser astuto para el mundo es un sinónimo de inteligencia. Es decir, aquí hay una contraposición de los valores de ambos reinos, del reino de Dios y del reino de Satanás. Esto podemos aplicar y decir que solamente cuando nosotros permitimos que Cristo nos lave es cuando nosotros podemos ser justos y solo su poder puede cambiar nuestras tendencias e inclinaciones. Por eso hizo la siguiente invitación Jesús cuando dijo: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, mi amigo, se ha acercado para ti y para mí. ¿Cómo responderás tú a la invitación al reino de Dios? ¿Querrás formar parte del reino de Dios o simplemente lo rechazarás? La invitación es para ti, pero también es para los tuyos, para tus amigos, para tus familiares, porque Dios quiere que también ellos puedan acercarse al reino de Dios. La tercera parte del sermón de Jesús tiene que ver con la expresión arrepentíos. Y esta expresión está en modo imperativo, es decir, es una, por así decir, es una orden de Jesús. Arrepentíos. No es una invitación, es una orden de Jesús, porque es requisito para entrar en el reino de los cielos arrepentirse. En el pensamiento griego, esta palabra se conoce como metanoia, quiere decir un cambio de mente en la persona, un cambio de actitud. Por eso dice el apóstol Pablo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, en el pensamiento del Nuevo Testamento, en el pensamiento griego, la palabra metanoia quiere decir cambiar de pensamiento, que la mente de Cristo nos transforme. Pero también en el pensamiento hebreo, la palabra arrepentir significa lo siguiente: implica sentir dolor por el pecado y el abandono del mismo, y vivir una vida de santidad. Es decir, el arrepentimiento es el acto de abandonar el pecado y aceptar el ofertorio de la gracia divina, y a partir de entonces andar en vida nueva. Por eso el apóstol Pedro, en el día del Pentecostés, cuando dio uno de los
sermones más elocuentes del Nuevo Testamento, dijo en el capítulo 2 y el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero, mis amigos, es la bondad de Dios la que nos lleva a su arrepentimiento. El libro de Romanos, el capítulo 2 y el versículo 4, nos da una declaración muy interesante. Dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es la benignidad de Cristo la que nos atrae con cuerdas de amor. Cristo nos quiere seducir con lazos de amor, con cuerdas de amor, para que nosotros vayamos a Él y produzca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, aquí es la bondad de Dios la que nos impele a llevarnos a Cristo y a arrepentirnos. Pero esto está precedido por la obra del Espíritu Santo. Es decir, es el Espíritu Santo el que impresiona la mente del pecador con la infinita justicia de Cristo. El arrepentimiento también se integra a la conversión y en esta alcanza su gran culminación. Es decir, Jesús hizo un llamado directo a toda persona que quiere entrar al reino de los cielos. Y el llamado es: arrepentíos. Es como que Jesús nos quiere decir: abandona el pecado, acepta mi salvación, acepta mi compañerismo y cambia de actitud. Jesús quiere que abandonemos el pecado y que lo sigamos. La cuarta parte del sermón de Jesús tiene que ver con la expresión: creed en el Evangelio. Ya a esta altura del sermón de Jesús, ya solamente existen dos posibilidades: la de creer en el Evangelio de Jesús o la de rechazar el Evangelio de Cristo. Y en este punto aquí no hay ambajes, aquí no hay un campo neutral, aquí no hay relativismos, aquí no hay medias tintas. Dice la palabra del Señor: el que conmigo no recoge, desparrama. Dice Jesús: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es decir, en este momento Jesús quiere que nos definamos: o aceptamos su ofertorio de gracia o rechazamos la salvación que Él ha provisto para cada uno de nosotros. Aquí solamente existen dos posibilidades. Es decir, aquí no hay una posición de estar decidiendo: o aceptamos a Cristo o no lo aceptamos. Aceptamos o rechazamos el Evangelio. Eso es únicamente lo que nosotros podemos hacer. Pues, mis amigos, mientras este mundo se hunde cada día más, sin esperanza, sin un futuro, el Evangelio del reino de Cristo se nos presenta como la gran alternativa de los siglos, como la panacea de los siglos. El Evangelio de Dios nos presenta un futuro glorioso, nos presenta un reino donde dice la palabra del Señor, donde no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas habrán cumplido. Dios, mis amigos, te ofrece una tierra nueva, te ofrece una nueva oportunidad, una oportunidad de recomenzar
con Dios, de asirse del brazo del Omnipotente, de abandonar el pecado, de odiar el pecado y de extenderse hacia adelante. Así que, mi amigo, la decisión simplemente está en sus manos. Ya en este punto puedo decirte que aquí solamente se vislumbran dos caminos: la puerta ancha que lleva a la perdición y la puerta angosta en la cual son pocos los que entran por esa puerta, son pocos los que entran por ella y alcanzan la vida eterna. ¿Qué decisión tomarás en esta ocasión? Yo te invito a que puedas aceptar el ofertorio de la gracia de Dios, que puedas aceptar ser miembro del reino de la gracia de Cristo. Y si eres miembro del reino de la gracia de Cristo, cuando Él se manifieste glorioso en ocasión de su segunda venida en gloria y majestad, entonces serás un ciudadano del reino de la gloria. La decisión está en tus manos. Que el Señor te pueda bendecir y que Dios pueda darte sabiduría y que pueda colmarte de muchas bendiciones. Es mi deseo y oración en esta ocasión.